Bendiciones en Cristo en este día. Por la gracia y misericordia del Señor, estamos nuevamente aquí, queriendo aprender más de lo que el Señor ha revelado en su palabra, de manera que podamos también nosotros crecer en la estatura que nos lleva a Cristo. Así que hemos tenido una introducción al Antiguo Testamento en la clase anterior, en este seminario teológico Marangatú, cuyo objetivo es escudriñar las escrituras de manera a hallar a Cristo en las escrituras, para gloria y honra de nuestro Dios Trino, expandiendo el reino de Dios a nivel personal en este caso, pero también a nivel eclesiástico, a nivel, bueno, de hecho en todas las esferas de nuestra vida expandimos el reino de Dios. Y justamente ese es el tema principal que nos convoca en este día, reconocer como el Antiguo Testamento, un libro que pudiera ser enigmático para algunos o misterioso para otros, verdaderamente tiene temas centrales, tiene patrones que pueden ayudarnos para poder interpretar la Biblia correctamente. Bueno, de hecho que no es algo que nosotros percibimos de manera subjetiva, es decir, de nuestra mera opinión creemos que es así. No, la Biblia tiene este tipo de énfasis. Debo aclarar que no todas las escuelas de interpretación ven al reino de Dios como un tema, diríamos que es central o un tema transversal en toda la Biblia, pero nosotros, nuestra postura reformada es de que el reino de Dios permea toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es el marco más amplio por el cual entendemos justamente los pactos. Ahí pueden ver nuestro título que dice reino, y debajo del reino tenemos pactos, y todo esto viene a través del canon del Antiguo Testamento. Es decir, cuando venimos al Antiguo Testamento y encontramos el canon, cuando hablamos de canon, estamos hablando de los libros del Antiguo Testamento que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que nos apuntan a Cristo. En Lucas 24, en ese pasaje donde el Señor habla con aquellos discípulos que estaban un poco desanimados por, por la muerte del Señor Jesucristo y todavía no habían visto al Cristo resucitado, camino de Maús, se llama ese pasaje, esos discípulos que estaban camino de Maús, el Señor se les aparece, primeramente cubriendo su identidad, y luego al tratar con ellos y luego de revelarse les dice: ¿no recuerdan ustedes que en la ley y los profetas todo esto apuntaba a mí? Era necesario que se cumpliese toda la escritura, dice Lucas 24. Ahí al final, y ese prácticamente es nuestro pasaje pivot o pasaje clave para entender de que aún el Antiguo Testamento no tiene como tema central Israel étnico, como muchos judíos hoy quieren hacer énfasis, sino que es Cristo, es el Mesías que desde el Génesis, desde el vamos, está ahí. Así que el reino de Dios es nuestro tema más amplio, los pactos y el canon, pero en este día vamos a dar una introducción a lo que es el reino de Dios concretamente. En la clase anterior hablábamos un poco de la importancia de, del Antiguo Testamento y su estudio. Hoy vamos a profundizar un poquito más en esta lección 2, y para ello veamos un poco nuestra hoja de ruta, qué es lo que vamos a hacer hoy. Veamos un poco en esta primera parte, vamos a ver cómo es que el Antiguo Testamento tiene un sentido amplio, pero también un sentido más específico de cómo el reino de Dios permea todo el Antiguo Testamento. Luego vamos a ver algo que ya es conocido para nosotros, estudiantes del primer año, la historia primigenia, Adán, Eva, Caín, Abel y cosas más por ahí. Eso es algo, no es algo desconocido para nosotros. Por la gracia y misericordia del Señor tuvimos esa etapa donde aprendimos cómo Moisés estaba escribiendo ciertamente para una audiencia primaria que era el pueblo del Éxodo, y le estaba contando su historia, le estaba ayudando a ellos a entender su identidad, y le estaba diciendo de que el reino de Dios ya empezó desde el jardín, y de que ellos estaban en esa transición de Egipto hacia la tierra prometida para expandir el reino de Dios, para ir y adorar al Señor en la tierra prometida. Luego veremos un poco más sobre cómo el reino de Dios se manifiesta o tiene lugar dentro de la nación de Israel, qué lugar ocupa eso, el reino de Dios, el lugar de la nación de Israel, el pueblo, y también cómo eso fue progresando a medida que recorría el tiempo. Entonces, esto
va a dar verdaderamente una estructura, un esqueleto, una hoja de ruta para entender el Antiguo Testamento, de que a veces el Antiguo Testamento parece una colección de libros que no están conectados cuando uno no tiene este hilo conductor. Si bien sabemos que el hilo conductor es Cristo de principio a fin, hay otros patrones también que nos ayudan a entender por qué pasan algunas cosas y este marco principal es el reino de Dios. Recordemos que Cristo es el rey, que el evangelio, que nosotros creyentes del Nuevo Testamento lo tenemos ahí en la punta de la lengua, el evangelio. Pero habíamos aprendido también en la clase de credo apostólico, si no me equivoco, como el evangelio significa buenas nuevas y buenas nuevas del reino, de que el rey viene. Entonces, esas buenas nuevas que nosotros hablamos tanto en el Nuevo Testamento es el fruto de lo que ya venía pasando o gestándose en el Antiguo Testamento. Es decir, de que el Evangelio, las buenas nuevas del reino, ya viene gestándose desde el Antiguo Testamento, así que hay una conexión intrínseca en lo que es el Evangelio y el reino de Dios, los pactos y también el canon de las Escrituras, y eso es lo que queremos ver un poco hoy también. Y luego vamos a ver cómo este libro del Antiguo Testamento, o mejor dicho, el canon del Antiguo Testamento, cómo está conectado con el Nuevo, que hay una estructura orgánica que no pueden separarse de ninguna manera, a pesar de que muchas personas hoy quieren hacerlo, incluso algunas denominaciones se han creado con esto, y ya habíamos visto también de que hay personas que hablan de que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. No hay peor error que eso, que increparle a Dios de ser prácticamente bipolar. eh, en el Nuevo Testamento veremos cómo entonces el reino de Dios también se manifiesta, el lugar, pueblo y progreso. Fíjense la armonía que hay, la continuidad que hay. Ahí tenemos todo lo que es en Israel, lugar, Nuevo Testamento, lugar, Israel, pueblo, Nuevo Testamento, pueblo, progreso y progreso. Y eso ya nos da una pauta muy importante para nosotros reformados de que la iglesia es el fruto, no es que reemplaza a Israel, sino que es la continuación de Israel. Es el, diríamos que diríamos que orgánicamente es la iglesia es lo que sucede cuando Israel, siendo el olivo, recibe el injerto, ya ahora siendo judíos y gentiles, no solamente en el plan de Dios que era progresivo. El Señor había apartado para sí una nación, que era Abraham, y de ahí vemos Israel, su descendencia, pero luego viene también la invitación a través de Jesucristo y el reino de Dios inaugurado a todos los gentiles. Así que eso vamos a ir viendo un poquito también ya ahora. Creo que hay una pregunta ahí. Carlos Maureira, adelante, si es Sí, pregunta. profe, me trajiste la memoria más ahora lo que comentaste en la clase anterior de que el pueblo de Israel ya hacía cultos justamente desde la antigüedad. No es que nosotros hoy en día no estamos haciendo cultos, sino que justamente en los tiempos de Jesús estaban las sinagogas donde leían la Biblia, oraban, y justamente a Sí, lo que vas diciendo de no es que la iglesia es el reemplazo del pueblo de Dios, sino que justamente diste el ejemplo majestuoso con el tema del olivo, profe. Eso. sí, Romanos 11. Sí, en Romanos 11 pueden leer más sobre el olivo y las ramas silvestres, cómo son injertados en el árbol del olivo. Entonces, ahí hay una buena perspectiva. Muchas gracias, hermano. Sí, de hecho que cuando vemos el Señor que Adán y Eva caen, el Señor ya instituye un sacrificio, pues les viste de pieles de animales, es decir, ya hay una ceremonia, ya hay un derramamiento de sangre, porque no hay remisión de pecados a menos que haya derramamiento de sangre, dice Hebreos 9. Así que podemos decir que allá había un miniculto ahí, porque se estaba instituyendo la adoración correcta. Luego tenemos Caín y Abel, tenemos también temas de adoración y así sucesivamente. Después vemos en el linaje de Set que también aprendimos algo de eso. Así que la iglesia ha estado desde el jardín. Es decir, la iglesia es verdaderamente, no es un concepto nuevo, sino que tenía otro ropaje, tenía otra, no otra estructura, sino otra forma de presentarse en ese tiempo, muchas veces por sombras, pero ahora en el Nuevo Testamento con mayor claridad. Ok, bueno, arrancamos entonces en nuestra primera parte cuando hablamos del reino de Dios.
estamos hablando, perdón, vamos a estructurar esta clase en cuatro partes. Veremos cómo el reino de Dios tiene un sentido amplio. Cuando hablamos un poco de amplio, estamos hablando de algo general, pero también algo más específico, es decir, estricto. Después vamos a ver la historia primigenia, que ya eso vamos a pasar muy rápido porque ya tenemos bastante conocimiento de eso. En la historia de Israel sí tal vez tomemos un poquito más de tiempo y ya en el nuevo vamos a ser muy rápido también porque ya tenemos muchas cosas familiares que ya hemos visto hasta este tiempo. Así que me voy a concentrar un poquito más en la parte de Israel después. Pero bueno, el reino de Dios en un sentido más amplio y estricto, cuando hablamos de amplio, estamos hablando de que primeramente vamos a ver esto en dos partes, inmutable y desarrollando. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios siempre ha sido el mismo. Jehová reina, se ha vestido de majestad, Jehová se ha vestido, se ha ceñido de poder, afirmó también el mundo y no será removido. Firme es tu trono desde siempre, tú eres eternamente. Entonces, en este pasaje bíblico vemos como Dios es inmutable. Dios se viste de majestad, Él es el que tiene el poder y Él no va a ser removido. Es decir, de que cuando hablamos del reino de Dios es algo que ha nacido ya desde la eternidad pasada en el corazón de Dios para hacerse manifiesto ya desde el principio, porque Dios es inmutable. No es que por el camino a Dios se le ocurrió armar un plan B, que es como algunos intérpretes bíblicos dicen que el plan principal era Israel étnico, pero luego dado que ellos rechazaron al Mesías, se abrió el plan B para la iglesia de gentiles también ahora. Tal cosa no es lo que nosotros los reformados creemos, pero a medida que vayamos entrando más y más en la teología pactual, veremos más detalles por qué esa interpretación no es la correcta, que es lo que creemos a firme convicción y a libre y a limpia conciencia. Bueno, entonces cuando estamos hablando de que el reino de Dios se manifestó, sí, en el pacto noético, por ejemplo, cuando vemos que las estaciones se mantienen en el pacto de Dios, vemos también que el reino de Dios se manifestó en diferentes lugares. Aquí tenemos diferentes tribus, egipcios, cananeos y babilonios. Vemos también de que en estos lugares a pesar de que había muy aparente cambio, es decir, que había gente que iba a guerra, iba gente que las estaciones cambiaban, iban a guerra, pero Jehová seguía siendo el único creador. Es decir, de que por más de que haya cosas que van cambiando dentro de la creación, el carácter y el plan de Dios y sus decretos nunca han cambiado, siempre han sido inmutables. Inmutable significa que no cambia, no puede cambiar, permanece igual en el sentido de su esencia. A veces puede mostrarse en diferentes formas externas, pero la esencia siempre es lo mismo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento teníamos infinidad de sacrificios de animales en el templo, ya hoy en el Nuevo Testamento tenemos solamente dos sacramentos, la cena del Señor y el bautismo, pero en el Antiguo tenía otras formas, así que eso vamos a ir viendo después. Eso no significa que Dios ha cambiado, porque la esencia significa, se permanece igual. Vamos a ir viendo cómo el reino de Dios también se fue desarrollando. Y a ver un poco, voy a pedirle a la hermana Andrea si me puede leer un poco esto. Mateo 6 versículo del 9 al 10. Adelante, hermana Andrea. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Amén. Nadie va a creer Amén. que usted es católica romana, hermana, por leer el Padre Nuestro. Porque lastimosamente hay muchos evangélicos que le tienen fobia al Padre Nuestro. Es una oración que está en la Biblia, es bíblica. El Señor Jesucristo la dio en medio del Sermón del Monte y sabemos que el Sermón del Monte es la presentación de los valores éticos del reino de Dios. De ninguna manera podríamos despreciar el Padre Nuestro cuando el Señor instruía a sus discípulos que le clamaron y le dijeron, enséñanos a orar. Jamás podríamos rechazar al Padre Nuestro, por más de que hay personas que abusan de él, eso no significa que debemos desecharlo. Así que aquí vemos entonces como dice, venga tu reino, es decir, que el reino está en desarrollo. Estamos clamando que el reino venga y sea expandido en este tiempo. No es algo
que va a ser, no es solamente una idea futura y ahora estamos en una especie de limbo que esperando que venga el reino. Hermanos, el reino ha sido inaugurado. Cuando el Señor Jesucristo decía, el reino de Dios está a la puerta, arrepentidos y creen en el Evangelio, Marcos 1:15, luego que vemos en su resurrección y ascensión, Él está reinando, Él está sobre el trono poniendo a su enemigo bajo sus pies. El reino, como ya aprendimos en la clase pasada, fue inaugurado y nosotros estamos en la continuación. No es que estamos esperando un reino venidero, nosotros esperamos la consumación del reino. Ya fue inaugurado, estamos en el medio de la continuación, en el desarrollo, en el progreso. No es una idea futura lejana donde ni siquiera tenemos nada de eso. No. Lea el Sermón del Monte, la ética del reino, cómo se comportan los ciudadanos del reino. Entonces, cuando vemos esto, vemos que el gobierno de Dios es inmutable sobre toda la creación. Dios no es que un día activa la gravedad y en el día siguiente no. Su reino continúa estable porque Él es un Dios que no cambia. Él sigue mostrando, Él verdaderamente quiere, o muestra, mejor dicho, eh, cómo la tierra tiene que ir a ese lugar, tiene que ir en pos de mostrar cómo es el cielo, cómo es los valores del reino. Cuando Cristo vino aquí, nos enseñó cómo vivir, nos enseñó cómo pensar, cómo hablar, y todo eso que encontramos en Mateo del 5 al 7 nos está diciendo vayan y lleven estos valores al mundo, vayan y permeen toda la cultura, vayan en su trabajo con una cultura del reino, no solo los domingos a la iglesia, vayan a su familia también y permeen el reino con estos valores. Eso es lo que hace la iglesia, que es militante y triunfante. La iglesia es una colonia del reino de Dios que está expandiendo, está colonizando todo lo que es esta tierra. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está en desarrollo. Por eso en este Padre Nuestro decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Es una oración, es una petición que el Señor nos instruyó para que pidamos que su reino siga viniendo, que su voluntad se siga haciendo, de que este lugar a pesar de que hay mucho sufrimiento, dolor, tragedias, maldad, nosotros seguimos orando y obrando conforme al reino de Dios, conforme a su voluntad, que venga en este lugar. Como en Daniel 7 teníamos esta perspectiva de reino, donde ellos en el Antiguo Testamento decían, Daniel decía esto, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Es una visión celestial. Es algo magnífico de contemplar lo que estuvo ahí Daniel contemplando al anciano de días, al rey de reyes. Eso es lo que nosotros anhelamos. Hoy estamos solamente en algo incompleto, pero que se está formando, se está consumando, está progresando conforme a esa consumación, tal cual como si fuera una mujer que está encinta o embarazada, que se está gestando y luego va a dar a luz cuando eso llegue a un desarrollo pleno. Ahí estamos hablando de cómo el reino de Dios va permeando todo, como en esa parábola que decía que la levadura entra a la masa y de a poco va permeando todo hasta que el reino de Dios se expanda completamente, igual que la semilla o el grano de mostaza también, que empieza como algo pequeño, pero luego se convierte en una de las hortalizas más grandes. Así que a eso es lo que queremos llegar. Esta parte también es así. Entonces, cuando vemos que el reino de Dios es el ideal, es lo que tenemos que clamar y orar, porque lo que tenemos aquí, hermanos, en la tierra es solamente, es algo incompleto. Cuando comparamos la tierra en este lugar donde vivimos ahora, siglo XXI, con todos los avances que tenemos y todo eso, no se compara de ninguna manera a la majestad, al brillo, a lo hermoso de que es el reino de Dios que vendrá y lo cambiará todo. Por eso dice en Apocalipsis 21:23, voy a pedir a la hermana Catalina, si puedes ayudarnos un poco también a leer este pasaje que dice Apocalipsis 21:23. Libro de consuelo para la iglesia. A ver, adelante hermano con su micrófono. Le he solicitado que pueda activar. Hay muchas personas que hoy ven el Apocalipsis como un libro de, de enigmas. Hermano, adelante.
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amén. Amén. Amén, hermana, muchas gracias. Entonces aquí vemos de que hoy vivimos a la expectativa de esa luz brillante que ha de venir de Dios, que es su gloria, que ha de iluminar todo. Y este Cordero es la lumbrera, lo que alumbra todo. Este Cristo a quien hemos entregado nuestra vida, hermanos, es lo que va a hacer que todo esto sea hermoso y que valga la pena. Eso es lo que creemos y eso es lo que también la Biblia lo dice en Filipenses 2:10. A ver, quiero hacerle participar a alguien más. Hermano Dylan, bien cortito aquí. Filipenses 2:10, ¿qué dice? Bueno, no lo escucho. Hay problemas de audio, parece nuevamente. Bueno, a ver. ¿Lo ven? Te leo, profe. A ver, Pues, ahí se eh, escucha algo de fondo. sí, ahí voy a solucionar. Ya está. Ok. Adelante, hermano. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen No, en esto ya ella. leí, perdón. Perdón, Ah, esto ya sí, se ya leyó, está. perdón. Sí, Esto. es Filipenses. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Entonces, cuando hablamos de que este reino de Dios, que permea todo el Antiguo Testamento, apunta primeramente a que Dios es inmutable, pero que también se está desarrollando. Y aquí tenemos un anuncio de lo que ha de venir en el día postrero. Entonces, en este sentido más amplio y estricto, el reino de Dios está en desarrollo. El reino de Dios no es un plan que fue cambiando durante el tiempo, sino que ha sido el plan de Dios desde el vamos, desde la eternidad pasada, con los propósitos de glorificarse a sí mismo, al Dios Trino. Entonces, ahora vamos ya a la parte de la historia primigenia. ¿Qué tiene que ver el reino de Dios? Ahora que tenemos una perspectiva más amplia de que el Señor fundamenta su reino en un plan que no cambia, que es perfecto, en un plan que va desarrollándose y va a mostrar lo glorioso y lo hermoso de Cristo en ese reino. Recordemos esto, hermanos. La iglesia es un regalo del Padre al Hijo. Usted y yo, que somos creyentes, somos cristianos hoy, como dice R.C. Sproul, por ser un regalo de Dios a su Hijo, al Rey, a quien Él le plació darle ese lugar de honor. En eso estamos. Queremos glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha de venir y ser la lumbrera en ese reino cuando Él venga a consumar ese reino. Lo hermoso de ese reino es con Cristo. Yo no quiero ir al cielo nuevo y tierra nueva si Cristo no está ahí. Si Cristo no está ahí, hermanos, eso es un infierno. No hay esperanza, no hay nada hermoso ahí. Si mi Cristo no está ahí por quien hoy me desvivo y a quien amo y a quien le he entregado mi vida, yo no quiero ir a un lugar donde Cristo no esté. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento? Cuando empezamos a hablar del Antiguo Testamento, obviamente recordemos de que el Antiguo Testamento también es llamado la ley y los profetas. Habíamos recordado cómo en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, cuando mostró un pequeño anticipo de su cuerpo glorificado, destellando así blancura excelsa, aparecieron Moisés y Elías. Moisés representando el Pentateuco, la ley, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y Elías representando también a todos los profetas y lo que queda del Antiguo Testamento. Así que en la historia primigenia veremos un poco a qué estaba haciendo alusión o cómo el reino de Dios se manifiesta en la historia primigenia, en el registro del Génesis específicamente. Entonces, para entender esto, veamos un poco 3 lugares, 3 cuestiones: lugar, pueblo y progreso. Si queremos entender el reino de Dios
en la historia primigenia tres aspectos importantes que también vamos a ver en Israel y también en el Nuevo Testamento, pues lugar, pueblo y progreso. Cuando hablamos del lugar, veremos un poco cómo se preparó un lugar específico, cómo ese lugar tiene una conexión que sigue desarrollándose. Luego también veremos quién era este pueblo en la historia primigenia, qué tipo de personas estaban ahí, cuál era el rol que cumplían. Y esto vamos a ver después que tiene correlación con Israel y también con nosotros. Hoy veremos también el progreso, cómo este reino de Dios progresa en esa historia primigenia, que empieza con una traición cósmica, luego hay corrupción y juicio, pero luego se ejecuta un plan, una estrategia a largo plazo. Cuando hablamos entonces del lugar en esta historia primigenia, sabemos de que en el lugar, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí tenemos la historia primigenia. Este es el lugar. Habíamos aprendido también de que al principio había caos, que la tierra estaba desordenada, pero que había abismos, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto aprendimos y bastante en detalle en la clase anterior, de cómo en el principio ya había tinieblas, pero que la luz de Dios estaba brillando y trayendo orden. Es lo que Moisés le quería decir también a su audiencia primaria, de que el Señor le había sacado del caos de Egipto y que le estaba llevando hacia la tierra prometida. Eso en un sentido más específico, poniendo un poco la lupa ahí sobre ellos, pero alejando un poco. En una vista de pájaro vemos de que Moisés estaba enseñando sobre el reino de Dios. Moisés estaba diciendo de que el reino de Dios es ordenado, que Dios al principio pone orden en todos los días, que estaba desordenada. Cuando vemos, esto ya estudiamos la estructura de la historia primigenia, de que estaba desordenada, de que estaba vacía y cómo el Señor fue poniendo orden, cómo Él fue mostrando también que Israel tenía que ordenarse, que el Señor estaba obrando en ellos. Pero para nuestros propósitos hoy vemos que el reino de Dios empieza con caos, pero luego empieza a ordenarse, porque es el reino del Señor. Y en este reino que el Señor está estableciendo desde la historia primigenia lo llama bueno, y lo llama bueno en el sentido moral, y lo llama muy bueno, bueno, a excepción de algo que ahí dijo, ¿verdad? Que no es bueno que el hombre esté solo, y le creó una ayuda idónea, y entonces ahí se ve como que Él hace algo precioso en esta historia primigenia. Él está prácticamente mostrándonos, Él está estableciendo el lugar de su reino en ese tiempo. Y esto obviamente llega en la culminación con el Sabbat, que es el descanso del Señor. Esto aprendimos en la historia primigenia, de que había caos, luego vino el orden y luego había ese Sabbat, ese reposo del pueblo de Dios. Y para los israelitas en ese tiempo era ir a la tierra prometida y tener el reposo. Entonces, para nosotros también en esa consumación tenemos nuestro Sabbat. Y el día del Señor es un anticipo de eso, el sábado. Bueno, ¿cómo se desarrolla entonces lo que el reino de Dios? Ya vimos el lugar, cómo empezó en la historia primigenia, pero luego vimos que se va desarrollando cuando el Señor planta un huerto en el Edén, lo pone ahí y le pone al hombre ahí y le muestra y le provee de todo lo que necesita para comer, le provee de todo lo que necesita y también pone el árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Así empieza el reino de Dios en la historia primigenia. Así que el reino de Dios no es algo que empieza en el Nuevo Testamento cuando el Señor dice el reino de Dios está a la puerta. No es un plan B. Esto ya empezó desde el Génesis, desde el Edén. Esto es lo que el Señor tenía preparado. Es una historia unificada de principio a fin. Cuando el Señor luego le da esta instrucción que ya aprendimos también de que no es bueno que el hombre esté solo, le hará ayuda idónea. Entonces el Señor está poniendo a los ciudadanos de su reino en el jardín para que labren la tierra, para que actúen como sacerdotes y virreyes. Y cuando hablamos de sacerdotes, estamos hablando de que ellos iban a estar labrando y cuidando el lugar que el Señor le había dado. Esto lo conocemos como el mandato cultural, donde el Señor dice, id y multiplicaos, sojuzgad la tierra, es decir, que el hombre es el mayordomo encargado de labrar la tierra. El trabajo no es una maldición por la caída del hombre, siempre ha sido una comisión divina. El Señor hasta hoy trabaja y estableció que su reino sea un reino de trabajadores, para lo cual puso a sus primeros dos trabajadores, Adán y Eva, ahí, para que labraran la tierra con su descendencia y la cuidaran. El reino había empezado, los ciudadanos ya estaban establecidos y
¿Por qué le llamamos sacerdotes? Porque hay un paralelo en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, donde los sacerdotes también estaban dentro del tabernáculo labrando o obrando, trabajando o ministrando, ¿qué? El reino de Dios. Es decir, cuando uno mira ese tabernáculo, que la presencia de Dios estaba ahí con ellos de manera portátil, que se estaba moviendo, era la presencia misma de Dios llevándolos a la tierra prometida. Y eso era el reino de Dios en ejecución de manera progresiva. Por eso se le llama sacerdotes a Adán y Eva en ese tiempo. Estaban ejerciendo labrando la tierra, estaban adorando al Señor y la presencia del Dios estaba con ellos en el tabernáculo. Ahí vemos los paralelos que hay también con eso. Entonces, podemos decir de que en esta historia primigenia, Adán y Eva eran sacerdotes. Sí. ¿Por qué? Porque estaban labrando la tierra, cuidando, obrando y ministrando como tenía que ser. Adán ya estaba poniendo nombre a los animales. Así que eso en cuanto al rol de sacerdotes, es decir, el ciudadano del reino es primeramente un sacerdote. Ya entendimos ahora a qué se refiere eso. Ahora, que intercede, que obra, que ministra, que labra. Y ahora como rey, un ciudadano del reino tiene una comisión. Cuando el Señor le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, cuando dijo esto, perdón, estaba diciendo y que tenga potestad, es decir, que tenga gobierno, que tenga el poder, la autoridad para llevar adelante a cabo esto que hemos comisionado, que es el ministerio de ser un sacerdote y ser un rey, un ciudadano del reino de Dios. Estamos viendo cómo la historia primigenia, todo esto empezó, el Señor está hablando de su reino, está mostrándonos el lugar, está mostrándonos los primeros ciudadanos de su reino y las funciones de estos. Y cuando habla de reyes, está diciendo de que los crea a imagen y semejanza, decía el versículo anterior, Génesis 1:26. Y cuando hablamos de imagen y semejanza, no solamente nos referimos a que el hombre es imagen y semejanza de Dios porque tiene raciocinio o porque tiene un carácter moral, sino que también otros hermanos estudiosos tienen otras perspectivas que también enriquecen esto y nos hablan de cómo en la antigüedad, cuando Moisés estaba escribiendo este registro de la historia primigenia, nos dicen que en esa época la gente que escuchó esto de que ellos eran imagen y semejanza de Dios, la gente quedó como, ¿qué? Pero yo pensé que solamente los faraones, los reyes, ellos eran imágenes de Dios, ellos eran nuestros intercesores delante de las deidades, así entre los paganos, pero también Moisés viene con una idea bastante revolucionaria, la revelación de Dios, diciéndole, ustedes son ciudadanos del reino de Dios, no solo sacerdotes para labrar la tierra donde le estoy llevando gente de Egipto, Moisés hablando a su primera audiencia, sino que vamos a la tierra prometida y ustedes no solamente son sacerdocio santo, nación santa, sino que también son virreyes, es decir, gobiernan representando a Dios. Para ellos habrá sido una idea que le habrá causado, ¿cómo? Yo, un israelita, que fui esclavo, ahora me llama que también voy a representar a Dios. Sí, este es el concepto que tenían en ese momento cuando Moisés le estaba hablando a ellos, de que incluso los emperadores tenían una sabiduría que se conectaban con los dioses. Esas eran las ideas que estaban circundando en ese tiempo, por eso tenían tanta fuerza, tanto poder, tanto alcance económico y todo eso. La gente le veía a ellos como una especie de intermediarios frente a Dios y en algunos casos más paganos, deidades encarnadas. Pero bueno, Moisés le dice esto, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, diciéndole que nosotros, imagen de Dios, sacerdotes y reyes, con la comisión de ir y multiplicar y llenar la tierra, la mayordomía que el Señor nos ha dado. Y esta es la forma como en la historia primigenia se está extendiendo el reino de Dios. Puso al Señor ahí en el jardín a ellos, en el lugar, puso a los ciudadanos, le dio su rol y su perfil de profetas, de labrar la tierra, de ministrar, pero también de tener autoridad como reyes que eran por ser imagen del Señor. Y esta historia siguió progresando cuando no terminó ahí la historia. Todo muy lindo si hubiese quedado ahí, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor los creó, les dio su rol de profetas y también, perdón, de sacerdotes y de reyes, pero trágicamente sabemos qué pasó. Es una historia trágica. Traición cósmica. Me recuerda a R.C. Sproul que usa este lenguaje.
cuando habla de la santidad de Dios. Pero bueno, eh, aquí vemos una imagen desgarradora. El Señor le dio a ellos, le puso en su jardín como sacerdotes y reyes, con el mandato cultural, con la mayordomía de toda la creación, siendo imagen de Dios, con toda la autoridad, pero también con la esencia, no una esencia divina, sino muchas cosas que los animales no tienen. Nosotros estamos por encima de los animales, no como mucha gente cree hoy de la teología de la evolución. No es así. Entonces, momento difícil, momento doloroso donde el reino de Dios sufre una ruptura, una traición cósmica. Estos que fueron comisionados como sacerdotes y reyes sucumben ante la tentación del enemigo del Rey de Reyes. Trágico, trágico. Y a causa de ello sabemos las consecuencias que vino, ¿verdad? Vemos que había dolor en los embarazos, en el parto, que la tierra ya no produciría el fruto de la misma manera, de que habría una enemistad entre marido y mujer, tantas cosas que vinieron como consecuencia de esta traición cósmica, que el reino de Dios había establecido, había empezado, fueron comisionados, cayeron y vino una terrible consecuencia. Entonces, eso es lo que vemos la traición cósmica, que entró corrupción y juicio a causa de esa. ¿Y cómo vemos corrupción? Bueno, ya vemos en el primer evento, Caín mata a su hermano y sus descendientes también, hasta el tiempo de Noé. Sabemos que Noé viene de la descendencia de Set. Y hasta el tiempo de Noé vemos como toda la descendencia y la generación de Caín han causado estragos por todos lados, a tal punto que el Señor tiene que resetear todo, reiniciar todo con un diluvio. Pero bueno, eso es lamentable, es triste por esta traición cósmica, como la corrupción entró a tal punto de Caín y su descendencia y vino el juicio divino. Entonces, la maldad era tanta que ya sabemos lo que pasó. Entonces, Génesis 6 nos habla un poco de eso. Esto ya conocemos, ya hemos estudiado. ¿Y qué es lo que el Señor planea? ¿Qué es lo que hizo después de Noé? La generación de Caín ya quedó atrás, quedó la generación de Set en Noé. ¿Y qué es lo que pasó? Sabemos qué pasó. Esa generación no gozaba obviamente de una integridad o una justicia perfecta y también volvieron a caer. ¿Por qué? Porque ya había una promesa del Génesis 3:15 de que habría de venir la descendencia de la mujer, la semilla de la mujer para pisar la cabeza de la serpiente en este progreso del reino de Dios. Eso es lo que estamos viendo. En Romanos 16:20 vemos que esto se repite, hay un paralelo en el Nuevo Testamento que dice Pablo, y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás. Estamos hablando entonces de la primera presentación del Evangelio, Génesis 3:15, donde el reino de Dios, si bien cayó por los primeros mayordomos, los primeros sacerdotes y reyes, viene la promesa de que hay un plan. ¿Y cuál es el plan? El Evangelio, las buenas nuevas del rey, el reino siendo restaurado, ahora con el rey de reyes, el postrer Adán, el que no cayó como Adán cayó. Eso es lo que vemos entonces en la estrategia a largo plazo, por más de que había dos descendencias, Caín y Set, los descendientes, y en el rescate de Noé. Hay un juicio, pero hay un remanente santo, Noé y su familia. Hay un remanente que fue preservado y el Señor empeña su palabra dando el pacto noético, diciendo de que ya no volverá a maldecir la tierra de esa manera. Es decir, el reino de Dios estaba progresando, cayó Adán, su descendencia también se corrompió a tal manera que se tuvo que reiniciar todo y el Señor promete que ya no habría más ese tipo de juicio. Es decir, hay una promesa ya que involucra ahora el reino de Dios. Así que de ninguna manera vamos a estar todos desesperados por el cambio climático y cosas así, porque el rey ha prometido de que la creación será preservada hasta el día que Cristo venga. Ahí es donde vamos a entrar un poco, diríamos que en expectativa sobre de que esta tierra será transformada y ya por fuego. Ok, bueno, me voy más rápido. Aquí vemos Génesis 9, fructificar y multiplicar, llenar la tierra. Aquí otra vez la comisión que está dando el Señor en este reino que ahora toma una forma de pacto noético. Le está diciendo a Noé, ve y multiplicate como le dije a Adán. Ahora que vamos a reiniciar todo, ustedes son mi imagen. Ustedes tienen ahora el real sacerdocio.
son virreyes míos, vayan y multiplíquense, mi imagen tiene que llenar la tierra. Así que eso es lo que está pasando luego de que Noé vuelve a reiniciar todo, o el Señor reinicia con Noé su imagen, la nueva generación de sacerdotes y virreyes empieza nuevamente, el plan sufre un reseteo, pero obviamente los reyes y los sacerdotes han sido preservados debido a la promesa del Génesis 3:15, que la simiente vendría. Obviamente no se puede cortar todo porque tiene que venir de una simiente, y de la simiente de Set, el primer adorador, vino Noé. Bueno, entonces esto es lo que está pasando en la estrategia a largo plazo en la historia primigenia. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Comentarios hasta aquí? Cómo el reino de Dios se mostró entonces en la historia primigenia, nos da una perspectiva de qué es lo que estaba escribiendo Moisés, complementa un poco lo que vimos en nuestro estudio de la historia primigenia anterior. Doy esta pauta para que se hagan preguntas, si es que hay alguna duda. A ver un poco. En mis preguntas de repaso, a ver qué dice con respecto a la historia primigenia. ¿Dónde está? Aquí. Pregunta 5. Brevemente reseña el progreso del reino de Dios durante el periodo primigenio. Esto es lo que acabamos de hacer. Entonces, en la pregunta 5 van a estar hablando un poco, hacer un resumen de lo que hicimos nosotros recientemente, cómo el Señor estaba ya preparando, cómo estuvo trabajando a través de esta historia primigenia, Adán, Eva, Caín y hasta los días de Noé, como el reino de Dios estaba progresando y avanzando y estaba siendo preservado aquel plan que iba a traer, eh, obviamente, la redención, iba en pos de una restauración del reino. Bueno, si no hay preguntas, voy a avanzar. Bueno, entremos ya ahora en lo que es la historia nacional de Israel, como el reino de Dios, que es el marco más amplio. Ya hemos entendido cómo fue hasta los días de Noé. Sabemos que después de Noé eh, se volvieron a reproducir, siendo comisionados como sacerdotes y reyes, y luego sabemos que volvió la maldad. A pesar de que era la generación de Set, el pecado remanente seguía ahí causando estragos. Luego viene la Torre de Babel, y sabemos qué pasó en la Torre de Babel, ya estudiamos eso, y luego son esparcidos por todas partes debido a su orgullo, arrogancia y pecado, y tenemos muchas naciones, muchas culturas, muchos idiomas, mucho paganismo, mucha idolatría por doquier. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer ahora entonces? ¿Cómo el reino de Dios seguirá expandiéndose? Y porque se estaba empezando a diluir de lo que fue la generación de Noé. ¿Qué pasó? ¿Cómo el reino de Dios siguió? Bueno, a través de un hermano nuestro, que el Señor lo llamó de un pueblo llamado Ur de los Caldeos, y él es Abraham. Veremos entonces cómo otra vez la misma estructura: lugar, pueblo y progreso. El reino de Dios, estos tres puntos son vitales y pivots. Vamos a utilizar lugar. ¿Cuál es el lugar que tiene Israel? Lugar físico. ¿Cuál es la relevancia de entender a Israel como lugar físico del Antiguo Testamento? El pueblo de Israel, ¿quiénes formaban parte del pueblo de Israel? Y cómo fue progresando el reino de Dios en esa dispensación del pueblo de Israel, en esa administración. Le llamo dispensación porque es lo mismo, significa administración, no que yo me suscriba a una postura llamada dispensacionalismo, no, de ninguna manera, es la postura opuesta a la teología pactual, pero voy a llamarle entonces ahora una administración del pacto de gracia. Entonces, en esta administración del pacto de gracia, que es obviamente un escalón por debajo de lo que es el reino de Dios, vemos entonces cómo la nación de Israel tenía un lugar central. Cuando el Señor ve a todas estas naciones paganas después de que se esparcieron de la Torre de Babel, llama a un hombre, Abraham. Conocemos su historia, conocemos cómo le prometió que haría una gran nación de él, y aquí surge entonces lo que conocemos como el pacto abrahámico. El Señor hace un pacto
La idea macro es el reino de Dios, pero dentro de ese reino de Dios vienen administraciones con pactos. ¿Y cuál es el primer pacto que vimos? El pacto con Adán. ¿Qué pacto vino después? El pacto con Noé. Y ahora, después, no hay pacto con Torre de Babel ni no. Después viene el pacto con Abraham. El Señor tiene una línea que se va formando y desarrollando. El reino de Dios no ha parado. Y ahora continúa con Abraham, en ese pacto abrahámico. El pacto abrahámico es una administración del pacto de gracia. ¿Qué es el pacto de gracia? Es el pacto que se inauguró, perdón, que se planeó desde la eternidad pasada. Bueno, es el pacto salutis. Cuando el Señor, antes de crearlo todo, ya le dijo al Hijo que le iba a dar un pueblo suyo. Y luego vemos que cayó el hombre y se activó lo que es el pacto de gracia, es decir, de que el Señor tuvo misericordia de Adán y su posteridad, de quienes fueron sus sacerdotes y reyes, a quien él nombró como administradores o mayordomos de su lugar, de su planeta, de su creación, del lugar de donde él estableció su reino. Activa el pacto de gracia y le dice, bueno, ahora vas a confiar solamente en aquel rey de reyes que vendrá a restaurarlo todo. Génesis 3:15. Y llegamos a este punto donde entonces la promesa del Señor sigue intacta. Como habíamos visto al principio, su carácter es inmutable. A pesar de que hubo corrupción, pecado y muchas culturas, nuevos países, el Señor, sabiéndolo todo, y su plan no ha cambiado. Fue desarrollándose en diferentes formas, sí, con Noé de una forma, con Moisés de una forma, bueno, eso va a venir después, y con Abraham en una forma. Entonces, esto es lo que estamos viendo ahora en la historia de Abraham, donde el Señor le dice que le bendecirá a él y a todos los que a él le bendigan, vendrá una bendición para todas las familias de la tierra. ¿Y a qué se refiere con eso? Es la bendición del reino de Dios que está tomando ahora una forma bien específica que ya es con una nación en especial, para dar testimonio a todos los otros reinos paganos. El reino de Dios, el reino que nuestro antepasado Noé estaba expandiendo cuando fue pregonero de justicia. Ese reino viene ahora a través de Abraham. Bueno, obviamente aquí tenemos el lugar donde sucede esto. De Ur de los Caldeos, Abraham es llamado para ir hacia Canaán y pasa por un lugar llamado Aram. Entonces, aquí es donde empieza a formarse la nación de Israel, la religión abrahámica de Israel. Veremos eso después con su descendiente Jacob. En este lugar del reino, es un lugar físico. Este Israel tiene un papel protagónico y está en el centro mismo a tal punto de que cuando vemos la escritura, vemos de que se habla de lugares literales, ríos literales, tierras literales. Se ve como hay lugares o como una especie de mojones que enmarcan lugares específicos. Eso ya habíamos visto algo de eso del Edén también, como el Edén. O sea, el Señor le está llamando, perdón, voy atrás. El Señor le está llamando a Abraham a salir de Ur de los Caldeos e ir en pos de la tierra prometida, Canaán. ¿Y dónde está? ¿Y qué hay dentro de Canaán? El jardín, el Edén. Ahí le está llevando el Señor a Abraham, a ese lugar. Entonces, por eso vemos que el Edén, ahí estoy. El Señor le está llevando a Abraham, está expandiendo su reino y el lugar tiene una importancia. No es que el Señor le va a llevar a Abraham por donde quiera, porque el pacto es con él y no, le está llevando a un lugar específico, al lugar del Edén, a una región donde está literalmente el jardín, donde todo empezó. Eso es algo que tenemos que entender muy claro, que ese lugar tiene un protagonismo especial, el Edén, Canaán, y el reino de Dios se expande. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que queda ahí con ellos. Cuando el Señor le dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré, y toda la familia de la tierra le está diciendo que va a salir de este lugar físico acá en Medio Oriente, va a salir de acá, si bien te estoy llevando a vos aquí, Abraham, mi reino está siendo expandido, a vos te voy a llevar aquí a este lugar, pero esto luego después va a explotar, va a expandirse, no va a quedar aquí, porque toda la familia de la tierra, y no toda la familia de la tierra estaban ahí,
El evangelio tenía que correr y glorificar al Señor. Eso es lo que vemos que Pablo dice en Romanos. La promesa que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Aquí entonces Pablo le está diciendo, Pablo ya no está en esa región, bueno, está en Roma, o mejor dicho, está escribiendo a los de Roma. No recuerdo dónde estaba él cuando escribió esto, pero le estaba escribiendo a ellos de que el evangelio ahora está expandiéndose por el mundo, que esto ya se le dijo a Abraham desde antaño. Entonces el lugar tiene un lugar, tiene una importancia, pero también es expandido el reino de Dios, no quedó centralizado en ese lugar. Eso es importante de entender. ¿Quién conforma la membresía del pueblo de Israel? Bueno, cuando hablamos de Israel, ¿por qué Israel fue seleccionado? Cuando vemos entonces que Adán, su descendencia, Set, y después vino Noé, y después apareció de la descendencia de Noé uno de sus hijos que lo honró, no como los otros, sino que lo honró, es Sem, y sabemos que de ahí viene Israel, por eso se le dice semitas, y a veces cuando hay comentarios que en contra de los israelitas se dice un comentario antisemita. Bueno, ahí ya sabemos de dónde viene eso. Entonces, es importante saber de dónde viene ese linaje y que cuando se llama Abraham, él tiene también su descendencia, Isaac, y después va a Jacob, y después de Jacob aparecen los 12 patriarcas. Ahí es donde vemos entonces cómo el reino de Dios va tomando forma, va siguiendo una línea, no es algo que está al azar, desorganizado, desestructurado, sino que está tomando forma y el Señor es inmutable y sigue adelante en este desarrollo del reino de Dios en el tiempo de Israel. Entonces, por eso vemos que Israel fue seleccionado con Abraham. ¿Por qué? Porque él venía de la descendencia de Sem. Entonces, y eso es de Noé, de Set. Y es verdaderamente la descendencia que adoró al Señor. Ahora, Israel, el Israel étnico de esa época, ¿era también un reino de sacerdotes y de reyes como lo fueron aquellos a quienes el Señor comisionó desde el principio? Sí. El reino de Dios empezó, como vimos recién en la historia primigenia, con el perfil de sacerdote, Adán y Eva, sacerdotes y reyes. Y también en Israel lo mismo continúa, la misma estructura. Y vamos a ver después en el Nuevo Testamento que también eso aparece con nosotros. Cuando el Señor le dice a ellos en Éxodo 19, le dice que vosotros viste lo que hice con los egipcios y ahí empieza a hablar, aquí esta parte que me interesa, donde dice, y si guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. El Señor le está haciendo un pacto con la nación de Israel. Hizo un pacto con Abraham y de su descendencia vinieron las 12 tribus. Entonces, Él está haciendo que su reino de Dios vaya tomando una estructura específica. Y aquí viene nuestro punto principal donde dice, vosotros me seréis un reino de ¿qué? Sacerdotes y gente santa. Sacerdotes recordamos cómo era para ministrar, para labrar la tierra, para llevar el mandato cultural adelante, así como los sacerdotes hacían también en el tabernáculo. Entonces, eso tenemos que tener bien claro que el Señor llamó a Israel para que sea su administrador, para que tenga ese rol de sacerdote ministrando, pero también son reyes porque tienen, eso vamos a ver enseguida en el siguiente, no me voy a adelantar. Reino de sacerdotes, Adán y Eva y nación de Israel, el mismo rol, reino de sacerdotes, ministrando, teniendo los oráculos, como dice Romanos 2, los oráculos, Pablo diciendo, no, Israel tenía los oráculos, eso era de provecho, tenía la palabra de Dios, tenía los sacrificios, todo aquello que mostraba y era una sombra de Cristo, Israel lo tenía, y cuando Jesús viene y le habla a la mujer samaritana, le dice, la salvación viene por medio de los judíos, o sea que la religión o la cosmovisión judaica en ese tiempo era verdaderamente el transporte del reino de Dios, o el reino de Dios se manifestaba a través de ellos. No que estaba por todos lados con todas las otras naciones paganas, no con Abraham y su pueblo. Y en su rol de sacerdotes, ¿qué es lo que era un sacerdote? Imagen de Dios, imagen, autoridad. No solamente hablamos de que tenemos raciocinio y moralidad, en diferencia a los animales, sino que tenemos una autoridad delegada por Dios. Entonces, cuando hablamos de que Israel tenía
en un rol de sacerdotes, ya sabemos, ministraban. Pero cuando hablamos de reyes, ahí vemos a dónde va apuntando esto. Llega a David, que ese sacerdocio empieza con Adán y Eva, ministrando, obrando, labrando la tierra. Luego se forma la nación de Israel cuando el pacto abrahámico es establecido. El Señor le llama a Abraham, le da su descendencia, el hijo de la promesa, vendrá el linaje, vendrá Jesús de tu linaje. Y luego vemos que eso aparece en el tiempo de Moisés con Aarón, el templo, las ofrendas, los holocaustos. El reino de Dios se está manifestando, está creciendo, está teniendo forma, la adoración se está formando, está apuntando a Cristo. Y luego llega en un punto culminante del Antiguo Testamento, donde aparece la realeza, donde aparece David, que es un tipo de Cristo, donde aparece la autoridad, porque David como rey, al igual que como los otros paganos le tenían a sus faraones, sus reyes, veían como a su rey como un intercesor entre ellos y el Dios suyo, ¿verdad? Obviamente eran paganos, pero cuando hablamos de David, del rey David, un tipo de Cristo, las promesas en el pacto davídico, porque hay un pacto davídico. El Señor hace una promesa a David y le dice que de su descendencia vendrá un rey cuyo reino no tendrá fin. Ahí estamos hablando ya de un pacto davídico, es el siguiente pacto. Teníamos un pacto con Adán, un pacto con Noé, un pacto con Abraham, un pacto con Moisés y la nación de Israel, y ahora un pacto con David. 5 pactos. El reino de Dios se está administrando en 5 pactos, dentro de la historia. Y obviamente, cuando estamos hablando de que el pacto con Adán fue un pacto de obras, porque le dijo, haz esto y vivirás, no lo logró, cayó él y toda su posteridad. Ahí entra en funcionamiento un pacto de gracia. El Señor mata animales, le viste de pieles, derramamiento de sangre, le da la promesa de que vendría la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entra en función las administraciones del pacto de gracia. Con Abraham, perdón, con Adán, pacto de obras. Luego viene pacto de gracia, Noé, Abraham, Moisés y también ahora con David. El reino de Dios se administró en pactos. Y aquí vemos entonces el rol de Israel siendo ya ahora una nación, la monarquía entrando ya en vigencia. Esto obviamente vino después del periodo de los jueces. Sabemos que antes de David vino el rey Saúl y todo eso. Pero llega a este punto culminante donde Israel tiene un rey, empieza a formarse un imperio y el reino de Dios está progresando. ¿Cómo progresa? Bueno, Israel empieza a progresar o el reino de Dios empieza a expandirse a través de Israel en 3 formas, en una promesa, en éxodo y conquista y en un imperio. Voy rápido. Entonces, en la expansión del reino de Dios vemos que hay una promesa. El Señor promete de que esto va a correr, de que esto no va a parar, de que tiene que haber una multiplicación de la imagen de Dios. Recordemos que imagen de Dios significa autoridad, representación divina aquí, y de que hay un dominio que el Señor le dice, vayan y multiplíquense, tengan dominio sobre sojuzgar la tierra. Ustedes son mayordomos, ustedes me representan. Eso es lo que el Señor estaba haciendo con ellos. Le dice, a Abraham les dice, mira ahora los cielos y la tierra y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Es decir, que Abraham tenía que multiplicarse. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se expanda. No solamente porque iba a tener muchos nietos, ni descendencia espiritual en un término genérico, sino que el reino de Dios se iba a multiplicar, a expandir también de manera física, pues la imagen de Dios o los niños que luego van a ser adultos y van a tener sus vidas son autoridad, son virreyes de Dios y son sacerdotes de Dios porque labran la tierra y ministran en todas las esferas de la vida. Entonces, a eso queremos llegar con que hay multiplicación. El Señor le dice, de ti, Abraham, vendrá la descendencia, te daré tanta descendencia que mi reino será expandido a través de tu descendencia. Por eso es tan importante cuando leemos el registro bíblico sobre la vida de Abraham, qué es lo que está pasando ahí. Génesis 15:7, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Como hablamos hace rato, el Señor le saca a Abraham de una tierra pagana, hace un pacto con él, lo lleva hacia la tierra prometida. Entonces, esa es la promesa que tenía entonces el pueblo de Israel, de que sería una nación
santa, un pueblo escogido de Dios, un pueblo con un propósito de expandir el sacerdocio y la realeza del Señor, la autoridad del Señor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se da más esta expansión? Bueno, se da en el Éxodo y la conquista. Cuando le dicen en Éxodo 15:13, a ver, un tiempito voy a pedirle a alguien que me lea. Hermana Marian, ¿me lee esto, por favor? Éxodo 15:13. Sí, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Amén. Muchas gracias, hermano. Si puedes seguir, por favor. Tú los introducirás y los plantarás el monte de tu heredad, en el lugar donde has preparado, oh Jehová, tu morada, y en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Amén. Ahí vemos la palabra clave entonces que es Jehová reinará, reinará. Reino de Dios siendo expandido, aquí siendo no solamente prometido, sino declarado con autoridad, de que el Señor le está diciendo a este pueblo, le está diciendo que el Señor lo sacó, que el Señor lo está llevando y que Jehová reina, de que su reino se está expandiendo a través del éxodo, a través de lo que ellos se están moviendo de un lugar al otro en pos de la tierra prometida. Ese éxodo que conocemos, Éxodo 15:18, Jehová reinará eternamente y para siempre, es el reino de Dios. Es un tema tan central, el reino de Dios. No es una mera frase cliché o común, sino que es el marco interpretativo más amplio de toda la Biblia. Empezó desde el Génesis y va hasta el Apocalipsis. Esta nación de Israel que recibió la promesa de, de ser una nación grande, numerosa, para expandir el reino de Dios con la imagen de Dios, con su ministerio de sacerdocio. Ellos eran en ese tiempo verdaderamente la única nación en todo el mundo que tenía los oráculos de Dios, que tenía la revelación divina, que tenía el sacerdocio, que tenía la autoridad para hablar en nombre del Creador Jehová, no como las otras naciones paganas. Y este éxodo muestra cómo el Señor fue expandiendo de un lugar a otro, desde las tinieblas hacia el orden, hacia la tierra prometida, conquistando, porque eso es lo que hace un reino, conquista. Y bueno, ¿cómo se expande más también este reino? No solamente con la promesa que el Señor dio, no solamente con la progresión que se ve cuando ellos van moviéndose de un lugar terrible de Egipto a un lugar del desierto y después a otro mejor que la tierra prometida. ¿Cómo va consolidándose la expansión del reino de Dios para Israel en el Antiguo Testamento? Esto nos va a ayudar a interpretar bien el Antiguo Testamento. Ahora, cada vez que yo vea un pasaje que me hablan del rey David, de Jerusalén, del templo, yo sé que el reino de Dios se estaba expandiendo a través de la nación de Israel, teniendo dominio y siendo una nación conquistadora de sus enemigos. Ahora, cada vez que leo un pasaje de guerra y otras cosas más, yo sé que el reino de Dios estaba siendo preservado en ese tiempo. Obviamente sabemos qué pasó luego con la descendencia de David, el reino dividido, llevado en cautiverio, y luego queda como parece que el reino fue dividido y fue esparcido hasta que llega luego en el nuevo pacto. El Señor dice, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios va a ser unificado, pero eso ya en el nuevo pacto. En Primera de Crónicas, a ver, voy a pedirle a... Hermana Rosa, ¿me puede leer, por favor? Primera de Crónicas 29-23. Sí, profe. Se sentó Salomón como rey en el trono de Jehová en lugar de su padre David, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Amén. Gracias, hermano. Entonces, aquí vemos cómo el reino de Dios está teniendo un esplendor como nunca antes. Todas las naciones, incluso eh, creo que se llama no, la reina de Saba o algo así se llamaba esa reina, que vino desde lejos para conocer la sabiduría de Salomón. Era verdaderamente un faro de luz para las naciones.
lo que estaba pasando. ¿Y por qué? Porque el reino de Dios estaba siendo expandido en medio de ellos. Esto es lo que estaba pasando entonces. Vemos como lo que antes era el arca del pacto, que era un templo portátil, ahora aparece en el palacio, aparece en lo que Salomón estuvo construyendo y como sabemos, ese templo fue majestuoso. Nunca antes se vio algo así. El reino de Dios tenía un esplendor lo más que se pudo terrenalmente hablando, pero obviamente, ya como vimos anteriormente, el reino de Dios que está viniendo a transformar esta tierra tiene un esplendor incomparable que nada de lo que hay aquí es lo mismo. Todo lo que aquí tenemos, ese templo que tuvo Salomón, por más majestuoso que fue, era solamente una sombra, era un pequeño destello en comparación a la gloria de Dios que venía con ese reino. Primera de Crónicas también tenemos ahí donde el Señor le dice a David, yo tenía él hablaba de que él tenía un propósito de edificar la casa para poner ahí el arca del pacto y para que esto sirviera como estrado a los pies de nuestro Dios. Esa era la idea de David edificar, pero sabemos que eso se concretó solamente con su hijo después. Pero aquí vemos entonces cómo la nación de Israel fue expandiéndose de una promesa a una conquista y luego ya en su mayor esplendor allá en la cúspide del imperio de Dios, del reino de Dios, porque verdaderamente era un reino que ya estaba alcanzando una madurez impresionante. Salmos 72 del 1 al 17, no vamos a leer 17 versículos, solamente vemos aquí cómo hace una descripción del reino de Dios, de qué lugar a de qué lugar. Dice, todos los reyes se postrarán delante de él, es decir, de que este reino va a someter a todos y a todas las naciones le van a servir. Y que en este reino su nombre va a ser exaltado, su nombre va a ser perpetuado y todas las familias de la tierra, todas las naciones le llamarán bienaventurado. Es un reino glorioso, es un reino majestuoso que pone a todo bajo el estrado de sus pies. Por eso aquí es donde se cumple es lo que verdaderamente el Señor le prometió a Abraham, que en ti, Abraham, mi reino, vendrá toda la familia de la tierra. Entonces, esto es lo que veíamos en el pacto abrahámico y esto sabemos. En esta dispensación o en esta administración del pacto de gracia, las familias de la tierra están siendo bendecidas por el mensaje del Rey de Reyes y sus buenas nuevas, el Evangelio. Salmo 72, su nombre para siempre se perpetuará mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Y así muchos salmos que exaltan el reino de Dios en toda su plenitud y toda su gloria. Este reino que, como vemos aquí, empezó con una mayordomía de Adán, pero cayeron, sabemos eso. Y también de Egipto hacia la tierra prometida en el desierto y con David, todas estas administraciones tenían como finalidad expandir el reino de Dios. Así que la idea de expandir el reino de Dios no es algo que es del Nuevo Testamento, es algo del Antiguo. Es algo que Adán y Eva fueron comisionados, es algo que Moisés recibió, es algo que Abraham recibió, es algo que David recibió y es algo que también nosotros recibimos. Amén. Wow. Bueno, tengo 15 minutos, un poco más tal vez. Consultas sobre cómo el Señor expandió su reino a través de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando abro mi Antiguo Testamento, ya tengo una idea de qué habla. ¿Cuál es la idea central, la idea macro, el marco interpretativo? El reino de Dios, siendo administrado a través de los pactos, el reino de Dios. Es así como yo interpreto toda esa línea del reino de Dios va progresando hasta que llegue el Rey de Reyes prometido en Génesis 3:15. Amén. Amén, profe. Amén. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Aquí terminamos Eh, la penúltima parte que habla de la historia de Israel. sí, o sea, no consulta, pero realmente, eh, como siempre digo en todas las clases, profe, Ujú. realmente, cómo se ven o sea, nosotros siempre vimos el Evangelio y toda la historia primigenia, como lo llamamos ahora, ¿verdad?
o la Ajá. historia del Antiguo Testamento en la Biblia, ¿verdad? Pero como nosotros lo estamos viendo ahora es como verlo de otro ángulo, un ángulo que nos fue oculto porque nos faltaba esto, ¿verdad? Profundizar en el estudio de la palabra. Y es eso, o sea, la Biblia nos narra la instauración del reino y cómo fue su proceso. Entonces está espectacular, pues. Eso no es. Amén. Es el Señor mostrándonos cómo es. Él es inmutable y su plan es perfecto. Ahora podemos ver Amén. el Antiguo Testamento de una manera con más luz, con más luz. Como cuando entramos en un dormitorio y todo está a media luz, hay cosas que sabemos que están ahí, pero no podemos ver bien porque es medio oscuro. Pero cuando tenemos una luz LED, ahí vemos todo en su mayor esplendor. Sí, sabíamos Así que el es. Antiguo Testamento era un poquito, había cosas que no entendíamos bien, teníamos algunas ideas vagas, generales, pero ahora con mayor luz podemos deleitarnos más en lo que el Señor ha hecho en el Antiguo Testamento, expandiendo su reino. Totalmente. Nuevo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? La misma cosa, otra vez vemos como el reino de Dios se centra en un lugar, en un pueblo y cómo progresa. Cosa muy recurrente aquí que vamos a pasar muy rápido. Cuando el reino de Dios se manifiesta en el Nuevo Testamento, ¿qué dice Mateo? A ver, quiero escuchar una voz femenina, Flori Agüero. Adelante, hermana Flori. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Muchas gracias, hermana. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Predicaba las buenas nuevas. ¿De qué? Qué buenas noticias lo que tenía Jesús. A veces hablamos en términos muy genéricos. Bueno, la verdad que son términos genéricos, digo, porque genérico significa algo amplio, pero a veces hablamos solamente del Evangelio, que Jesús murió por mí. Amén, eso es cierto. Que Jesús obedeció perfectamente en mi lugar. Amén, eso es cierto. Que Jesús obtuvo la victoria y me la transfiere a mi cuenta. Amén, eso es cierto. Pero ¿cuál es el tema macro? Todas esas verdades están encapsuladas en algo que ya viene desde el Antiguo Testamento, que viene gestándose y ahora viene siendo administrado de una manera más iluminada, con la presencia ya del Rey de Reyes, con la encarnación de aquel que habría de venir, la simiente, perdón, la simiente de la mujer que fue prometida en Génesis 3:15, que aplastaría la cabeza de la serpiente, que del cual Pablo habló en Romanos 4. Aquí vemos entonces que el Nuevo Testamento dice que es el evangelio del reino, no es el evangelio a secas. ¿Es el evangelio de qué? Del reino. Del reino de Dios. Quiero hacer hincapié en esto. El reino de Dios es el tema macro que envuelve todo lo que ha estado gestándose desde el Edén y todo lo que vendrá en el cielo nuevo y tierra nueva, Apocalipsis 21 allá, o allá al final, que la novia y el espíritu dicen, venga Señor Jesús, ven, ven Señor Jesús. El reino de Dios permea todo, viene su reino. Y en ese reino es lo que estamos pregonando hoy. Las buenas nuevas o el evangelio, cierto, es sobre la persona, Jesucristo, y la obra de Jesucristo, su obra vicaria, su obra sustitutiva a nuestro favor. Él pagó por mis pecados, Él me dio la justicia que yo necesitaba para ser acepto delante de Dios y ser justificado. Todo eso es amén y verdad. Soy santificado en Él, seré glorificado en Él. Todo eso amén y verdad. Pero el plan macro viene en la caja más grande, que es el reino de Dios. Eso es lo que predicaba Cristo, el reino de Dios. ¿Y cómo se da en el Nuevo Testamento? Bueno, ¿dónde pasó esto, el reino de Dios en el Nuevo Testamento? Uno diría, el reino era en el Antiguo nomás, el reino dividido, allá Israel y Judá. Después de David, sabemos que Salomón y se pelearon todos, el reino fue dividido, fueron todos en cautiverio, y después hubo una diáspora donde se esparcieron por todos lados.
Viene Jesús en un tiempo donde todo el mundo estaba esperando el Mesías, todo el mundo quería que el reino ya sea establecido, que vuelva a ser otra vez una nación poderosa como fue en el tiempo de David. Eso es lo que anhelaban muchos nacionalistas de la época. Cuando llega Jesús, ¿dónde llega? ¿Dónde vivió Jesús? En un lugar céntrico. ¿Dónde? ¿Dónde? En Israel. ¿Dónde? Ahí en Palestina. Ahí en el lugar donde el Señor estuvo. Ahí donde fue el Calvario, donde el Señor ministró. Ese lugar, lo querramos o no reconocer, tiene un rol protagónico en esa restauración del reino de Dios, en ese, en esa transición, en esa administración del nuevo pacto, el cual había ya prometido Jeremías, capítulo 31, que vendría un nuevo pacto, no como el anterior, sino como uno nuevo, decía. En este lugar donde el Señor vino, tenemos que entender que antes en el antiguo pacto, sabemos qué pasó, tenían un reinado espectacular, David, Salomón, pero después se fue a destierro total, fue un caos. Fueron prisioneros de los asirios, de los babilonios, vinieron diferentes naciones poderosas que los sometieron al pueblo de Dios, a quienes eran sacerdocio y virreyes, sacerdocio y virreyes. Recuerden esos dos roles, sacerdocio y virreyes, que estaban sometidos por naciones paganas, desterrados. Esa, ese reino que se había visto de una manera tan esplendorosa con David y Salomón, ya quedó en la memoria, ya quedó registrado obviamente en la palabra de Dios, pero ellos ya no gozaban más de eso. Y es en este tiempo que viene el Señor Jesucristo en la Palestina del siglo I, donde estaba la nación de Israel. Sabemos que estaban bajo, eh, estaban sometidos por la nación romana. Así que con mucha expectativa, ya habiendo pasado por muchas otras sometimientos con otras naciones, ahora le tocaba a los romanos. Es decir, que estaban, se estaban turnando por explotarles a este reino dividido que fue esparcido por todos lados. Viene el Señor Jesucristo en este Nuevo Testamento, en este lugar, la nación de Israel, un remanente ahí en ese lugar, y viene ahí el Señor. ¿Y qué es lo que dice? Lucas 4. Espera, a ver, ¿quién no ha leído todavía? Jorge Rivas, adelante, hermano. ¿Qué Sí, pasó en aquí? Lucas 4:17. Se le dio el libro del profeta Isaías y, habiendo abierto el libro, halló lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén, hermanos. Entonces, si yo leo este versículo de una manera superficial, no teniendo el marco interpretativo del reino de Dios, voy a creer que vino el Señor solamente para sanar. Ay, perdón, se me escapó. ¿Me fui? Aquí. Que vino solamente para sanar a los que estaban ciegos, que no veían, qué sé yo, realidades espirituales o ceguera física, literalmente ciegos, o que vino a traer libertad, y uno puede incluso hablar de libertad espiritual. Todo eso podemos decir amén. Que cuando en ese tiempo que el Señor vino, un tiempo agradable, todo eso amén. Pero, ¿en qué marco de referencia se da esto que el Señor está leyendo sobre Isaías? Cuando él leyó esto, la gente luego le quiso apedrear. Cuando él leyó esto, él estaba diciendo que esto se había cumplido en medio de ellos. Y la gente, ¿qué? ¿Está diciendo que el reino de Dios? Bueno, literalmente no dice eso la Biblia que ellos dijeron, pero estoy usando una licencia poética aquí, especulativa. Ellos tenían una expectativa de reino, anhelaban que el reino sea unificado y salir de la opresión romana. Y viene
un rabí a decirles de que esto se está cumpliendo en medio de ellos y que Él es el Rey de Reyes, que vendría a restaurar esta profecía de Isaías. Todo el mundo sabía que se refería al Mesías y que el reino sería restaurado y que Él haría estas cosas, ese rey que tanto esperaban, al cual se le había prometido a David en el pacto davídico, cuya descendencia y de la descendencia de David y Jesucristo es el hijo de David, cuyo reino no tendría fin. Y viene y dice y lee esto y dice que se cumple en él. ¡Wow! Cuando uno entiende el marco del reino de Dios y lo que Cristo está diciendo aquí es enorme. Ya no se queda con una lectura superficial y entiende por qué le quisieron matar, porque no creían que él era el rey que vendría a restaurar el reino de Dios, que había empezado desde el Génesis. Habla en un lenguaje, está leyendo el lenguaje profético de Isaías sobre este reino restaurado. Lucas 4, acá donde dice que el Señor le dice que esta escritura se cumplió delante de vosotros y le quisieron matar. Esto ya sabemos. Bueno, ya sabemos entonces dónde vino en el Nuevo Testamento el reino de Dios, en el lugar, ahí, donde Cristo ministró en el siglo I, ahí, perdón, en el siglo donde él estaba, en ese tiempo. El siglo I es cuando él tenía 1 año, ¿verdad? Bueno, eh, ese es el centro, la Israel que estaba en ese tiempo ahí en Palestina bajo sumisión del Imperio Romano. ¿Cómo se expandió el reino de Dios en ese lugar? Bueno, al hablar de expandir, vemos que empezó en ese lugar. Prueba de eso es que hoy, en el siglo XXI, aquí nosotros en Paraguay estamos hablando del reino de Dios, de la Biblia y muchas otras cosas más de lo que sucedió en Israel hace 2000 años atrás. Estamos hablando porque ese reino se expandió y somos la prueba viviente de eso. Estamos hablando de que cuando el Señor le dijo a su discípulo cómo orar, y le decía, oren para que venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que el reino de Dios se expanda. Y eso es lo que ha estado pasando desde ese tiempo. En el Nuevo Testamento, Él le enseña a ellos en el Sermón del Monte, oren para que el reino de Dios venga, es decir, que se expanda, que permee, que salga de aquí, de Palestina, de Israel, y vaya a los confines de la tierra, que el pacto abrahámico se cumpla. ¿Se está cumpliendo? Amén. Mateo 24 también, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, no solamente en ese lugar donde empezó, es decir, este reino progresó, que salió de ese lugar donde ellos estaban. Cuando leemos el libro de Hechos, sabemos de que hubo una gran persecución, entonces salieron todos y se esparcieron en la providencia del Señor. Hechos 8. Bueno. ¿Qué es lo que pasó aquí? Testimonio a todas las naciones. El reino de Dios no estaba confinada a una nación étnica en un lugar específico. Tenía que salir de ahí. El pacto abrahámico que el Señor le había hecho, que sería expandido el reino de Dios a judíos y gentiles, a todo aquel que se arrepiente y cree, arrepentidos y creen en el Evangelio. El reino de Dios está a la puerta. Eso es lo que estaba pasando en ese lugar. El reino estaba brotando o rebrotando de ese lugar. Y eso en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes forman parte de este pueblo del reino de Dios? Bueno, obviamente es el Rey de Reyes. El reino, no puede haber un reino sin un rey. ¿Quién es el rey? Cristo es el rey. Y cuando hablamos de Cristo, de Jesucristo de Nazaret, hablamos de que Él es el último Adán, lo que Adán no pudo cumplir en ese pacto de obras. Cristo con su obediencia perfecta, una obediencia activa donde Él obedece la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, es decir, nunca pecó, pues santo, sin mancha, puro, y también su obediencia pasiva al ser llevado a la cruz y tomar mi lugar en esa cruenta cruz. Este Adán que fue tentado por la serpiente y que cedió y cayó, pero Cristo que fue tentado en el desierto no cayó. Cristo es el postrer Adán, cuando dice Pablo en Romanos 5, que tenemos paz para con Dios por este Cristo. Él es sacerdote y rey. Como habíamos visto anteriormente en el Antiguo Testamento, el reino de Dios se expandió a través de las criaturas de Dios,
quienes eran sacerdotes, es decir, labraban, ministraban, obraban, expandían el reino de Dios en todas las esferas, pero que también eran imagen de Dios y al ser imagen de Dios con autoridad para reinar, representando a Dios como virreyes. Y cuando viene la imagen de Dios, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible, quien es espíritu. Este Cristo es sacerdote y rey. Este Cristo es verdaderamente el último Adán. Adán que cayó, que pecó, que recibió la condenación y la muerte, tiene su contrapartida en Cristo, que no pecó, sino que tuvo obediencia activa y pasiva, que no fue condenado, sino que cumplió todo lo que el Padre le había encomendado, que ciertamente murió por un tiempo, pero resucitó de entre los muertos. El Padre lo resucitó de entre los muertos, y todo aquel que creyere en él será salvo. Este es el postrer Adán, nuestro representante del nuevo pacto. Es la cabeza federal nuestra. Nuestro representante ya no es Adán, si nos hemos arrepentido de nuestro pecado y confiado en este postrer Adán, en este Rey de Reyes que fue prometido en el Antiguo Testamento, Génesis 3:15. Este postrer Adán, del cual se habló a Moisés, del cual se habló a Abraham, porque tenía que venir la simiente de esa línea, a Noé, a David. Este Adán, del cual viene hoy a nuestras vidas, este Cristo precioso. 1 Corintios 15, a ver, ¿quién me falta leer? Rodrigo Cáceres, me falta leer. Armando Rodrigo, adelante. Uy, ya es y media, voy a tratar de terminar rápido. Corintios 15, 21, 22. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén, hermano. Amén. Entonces aquí vemos entonces cómo el apóstol Pablo está hablando en un contexto donde los corintios estaban diciendo macanadas. Estaban diciendo de que la resurrección de los muertos, que no vale, y había gente que se bautizaba por los muertos. Había muchas cosas en ese tiempo. Viene y le dice, claro que hay una resurrección. Y esa resurrección es en Cristo, donde todos seremos resucitados en Cristo. Todos viviremos en Cristo. Esta resurrección de la cual hablamos es en Cristo. ¿Cómo se da entonces esta expansión del reino de Dios en el Nuevo Testamento? Bueno, ya vimos en el Antiguo Testamento cómo esto apuntaba a Génesis 3:15, a lo que Jesucristo haría, que toda la nación de Israel, Moisés era un tipo de Cristo, David era un tipo de Cristo, Abraham era un tipo de Cristo. Así que todo apuntaba siempre a Cristo, a la expansión de este reino. Por eso Hebreos, el autor de Hebreos, dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Le estaba hablando a estos hermanos, la audiencia de Hebreo que estaba volviendo atrás, estaba deslizando hacia atrás, gente que no quería ser creyente, hablar de Cristo, porque cuando eran judíos y hablaban solamente de cosas de judíos no había persecución, pero cuando vinieron a Cristo empezó la persecución, esta gente dijo, no, no vamos a volver nomás otra vez a ser judíos. Total, cuando éramos judíos teníamos la salvación. No, vino la revelación que todo el pueblo judío recibió de que el reino de Dios vendría su rey y vino en la encarnación. Así que retengamos nuestra profesión, dice el autor de Hebreos. En el libro de Lucas vemos que dice, este será grande, hablando del rey, el Hijo del Altísimo, el Señor, le dará el trono de David, que habíamos hablado como el reino de Dios en el Antiguo Testamento, le habló a David en el pacto davídico, que de su casa, de su descendencia, vendría uno cuyo reino no tendría fin. Así que el Nuevo Testamento solamente vuelve a repetir el pacto davídico que ya se le dio a David. Obviamente hablamos de quién forma parte del pueblo del reino de Dios, Cristo. Sin rey no hay reino. Y nosotros creyentes, ¿cuál es nuestro rol? Bueno, siendo parte del pueblo de Dios, la membresía, sabemos que son los judíos y también los gentiles, es decir, judíos. En la época de Jesús está él, obviamente Jesús, también los apóstoles y toda esa nación que estaba en ese tiempo ahí,
Ellos eran el pueblo del reino, pero no solamente fue confinado a ellos, sino que fue expandido a los griegos, aquellos que eran gentiles, es decir, no judíos, no solamente a ellos, porque así se le había prometido a David, a Abraham, que tu descendencia sería numerosa como las estrellas, como las arenas del mar, serías el padre de la fe, le decía él. Por eso que Pablo le dice a los efesios, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Pedro también decía, usando el lenguaje del Antiguo Testamento, linaje escogido. ¿Como quién? Como Israel del Antiguo Testamento fue escogido para ser un faro de luz a las naciones paganas. Hoy también nosotros hemos sido llamados a ser faro de luz a las naciones. Y no solamente luz, sino también sacerdotes. ¿Quién eran los sacerdotes? Labraban la tierra, ministraban, obraban, hacían todo lo que tenían que hacer para expandir el reino de Dios. También nosotros hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos sido adquiridos como un pueblo santo, como lo fue Israel en el Antiguo Testamento, cuando el Señor llamó a Abraham de entre los paganos y formó una nación para mostrar su luz admirable. Finalmente, el progreso, cómo el reino de Dios progresa en esta era del Nuevo Testamento, neotestamentaria o en la dispensación del nuevo pacto. ¿Cómo? ¿Cómo progresa? Bueno, el Señor habló en parábolas muchas veces, ejemplificando cómo este reino es similar a un grano de mostaza, que va y crece y nadie puede pararla. Y llega incluso a tener lugar para aves y también nidos. Así es el reino de Dios que crece. Él estaba explicando de una manera que la gente iba a entender. Este reino de Dios en el Nuevo Testamento es inaugurado. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a este reino. Recordemos, el reino fue dividido, Judá, Israel, la diáspora, tiempo de Jesús, todo el mundo expectante que va a venir un Mesías, de hecho que aparecieron muchos falsos Mesías, y viene Cristo y inaugura su reino. Aquí. Inaugura su reino. Y nosotros estando hoy en la continuación del reino de Dios, esperamos que la consumación del reino de Dios. En el Apocalipsis nos dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él, Cristo, reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que se va a consumar al día final? Que nuestro Rey pondrá a todos bajo sujeción suya, porque Él es Señor, el señorío de Cristo. Esto es lo que hemos aprendido entonces hoy, hermanos. Hemos visto cómo el reino de Dios es un marco bastante amplio que nos muestra cómo el Señor es inmutable y cómo desarrolla este plan en diferentes etapas, en la historia primigenia, también con Israel y también con nosotros en el Nuevo Testamento. Y como conclusión vemos que Dios planeó todo esto desde antes de la eternidad pasada, este reino celestial, para que venga aquí. Cuando Él creó este lugar, siempre fue con el propósito de que este reino celestial tenga esta unión y que tengamos el cielo nuevo y tierra nueva. Esta creación era transitoria a lo que será aquel reino glorioso y celestial que vendrá aquí. Eso siempre fue el plan desde el principio. Dios actuó de esta manera, con esa meta, con ese objetivo. Todo lo que pasó con Moisés, con Adán, con Caín, con Noé, con Abraham, con todos ellos, siempre tuvo esta meta y siempre corría en esta dirección, con ese hilo conductor del Rey de Reyes, expandiendo su reino, de ese cielo nuevo y tierra nueva. Sabemos que hubo una interrupción cuando Adán y Eva cayeron y la corrupción entró, pero el Señor volvió a formar un pueblo santo, Antiguo Testamento, Israel, mostrando cómo la Israel de Dios hoy es su iglesia, el Israel de Dios, el reino de Dios que se manifestó con la nación étnica en el Antiguo Testamento en Israel, hoy es su iglesia conformada por judíos y gentiles. En este Antiguo Testamento, cuando lo leemos, tenemos que leerlo con las gafas, con los filtros del reino de Dios, para poder entender cómo su rey, Cristo, reina y aún reina hoy. No es algo futuro, es
Cristo reina hoy. Estamos en la continuación del reino. Su reino ya fue inaugurado. No vivimos o no interpretamos la Biblia como otros hermanos que dicen, no, acá todavía no hay reino. Va a venir el reino un día. No hay reino todavía aquí. No. Yo puedo decir, Cristo reina hoy. Cristo inauguró su reino. Él está reinando hoy y su reino va a ser consumado hoy, cuando Él vuelva. Amén. Entonces, hasta aquí hemos llegado entonces en esta clase, amados hermanos. Voy a